¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar la tercera clase de introducción a la filosofía analítica que veníamos teniendo con las clases de Frege que hemos dividido en dos. En esta oportunidad vamos a seguir con el programa semántico, o sea, vamos a explorar la semántica y vamos a introducir algunos conceptos de lógica matemática. Para comenzar, vamos a recordar lo que dijimos en clases pasadas. Cuando hablamos de Frege, hablamos de que Frege tenía dos programas importantes. Uno era el programa semántico, que ya lo dimos en dos clases anteriores, y el otro programa era el programa logicista. El programa logicista consistía en que Frege intentaba, por medio de sus escritos, demostrar una tesis. La tesis era la siguiente, que la aritmética se podía reducir a la lógica. O sea que la aritmética era una lógica complicada, digamos, que de última era lógica, que hacer las operaciones aritméticas eran lo mismo que las deducciones en la lógica. Ahora, dicho de esta manera, parece sencillo, sin embargo, Frege tenía que demostrarlo y se propuso hacerlo durante mucho tiempo, pasando por varios escritos, comenzando por la conceptografía, siguiendo por los fundamentos de la aritmética y luego dos tomos que salieron casi a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que fueron los dos tomos de las leyes fundamentales de la aritmética. Ya había salido un primer tomo y había sido muy, digamos, muy auspicioso para el autor, ya que pensaba que con el segundo iba a quedar completo su programa. El segundo tomo estaba en imprenta y allí fue donde otro filósofo, un filósofo inglés llamado Bertrand Russell, tomó el libro y lo leyó. Y al leerlo, se dio cuenta de que había un problema con la fundamentación que daba Frege. Para esto entonces es que le escribió una carta y le comunicó digamos, esta inquietud, esta falta de fundamento que él veía en el programa. Esa carta se hizo famosa porque esa carta originó uno de los más grandes derroteros, digamos, de la filosofía de la matemática y de la lógica en el siglo XX, ya que de algún modo Russell había encontrado una contradicción en el programa de Frege y la contradicción hacía imposible que la fundamentación que Frege había estado trabajando hubiese dado, digamos, en un éxito, ya que no podía fundamentarse en la matemática si es que había una contradicción. Entonces, básicamente esa carta derrumbó todo el programa de Frege en un momento. La carta de Russell tiró por tierra todo el deseo de la fundamentación consistente de la aritmética en la lógica que Frege había perseguido durante muchos años. O sea, todo había sido destruido en unos segundos cuando Frege leyó la carta. Sin embargo, mucho tiempo después, el mismo Russell contó que Frege, lejos de enojarse por este hecho o de, digamos, evadirse del problema, le agradeció a Russell lo que había descubierto y lo incorporó inmediatamente en su sistema, haciendo una especie de aclaración en el apéndice de su libro. Sin embargo, digamos, el terremoto había pasado y la estructura había caído, digamos, se había derrumbado con la paradoja. La paradoja se la conoce como la paradoja de Russell porque la enunció en 1902 en esta carta y vamos a verlo cómo lo hizo. En la carta que mandó Russell a Frege, le escribe en 1902. Estimado colega, hace ya un año que conozco sus leyes fundamentales de la aritmética. En muchos temas específicos encuentro en usted discusiones, distinciones y definiciones que uno busca en vano en otros lógicos, en especial acerca de la función 9 de su conceptografía. Llegué de manera independiente, incluso en los detalles, a las mismas ideas. Tan solo un punto me topé con una dificultad. Usted afirma que la función podría también constituir el elemento indeterminado. Yo también creí esto antes, sin embargo, esa idea me parece ahora dudosa a causa de la siguiente contradicción. Sea W el predicado de ser un predicado que no puede ser predicado a sí mismo. ¿Se puede predicar W de sí mismo? A partir de cada respuesta sigue su contradictorio, por lo que es necesario concluir que W no es un predicado. De este modo, entonces, Russell le comunica la paradoja a Frege. Ahora,
¿En qué consiste una paradoja o qué es una paradoja y cuál es la respuesta que dio Russell al estudio de ella? Es lo que vamos a ver hoy. La paradoja de Russell es un ejemplo de toda clase de paradoja, no es solamente que hay una paradoja que es la de Russell que se investiga, sino que lo que Russell descubre es qué es una paradoja, qué hace que algo sea una paradoja y cómo lidiar con ella, digamos, cómo tratar, cómo resolverla o disolverla. La paradoja de Russell puede ser enunciada de varias maneras. Una de ellas es la que leímos en la carta sobre los predicados. Sin embargo, Russell la formuló en su manera más famosa en digamos, un apartado de su libro La evolución de mi pensamiento filosófico, en donde Russell dice, he estado pensando que las clases son a veces y a veces no son miembros de sí mismas. Por ejemplo, la clase de las cucharillas no es miembro de sí misma, ya que una clase no es una cucharilla. Pero la clase de todas las cosas que no son cucharillas sí es miembro de sí misma, ya que la clase no es una cucharilla y por lo tanto debe estar contenida como elemento dentro de la clase. Ahora, la paradoja se formula del siguiente modo. Estuve pensando, dice Russell, en la clase de todas las clases que no son miembros de sí misma. Entonces, ¿esta clase existe? ¿Puede formar una clase? Es lo que pregunta Russell. Ahora, si nos ponemos a pensar, para formar clase de las clases que no son miembros de sí misma, tiene que cumplir con la propiedad distintiva de la clase. ¿Cuál es la propiedad distintiva? No ser miembro de sí misma. Entonces, si yo estoy formando una clase y adentro, afuera de la clase hay una clase que no es miembro de sí misma, entonces debe permanecer o debe entrar adentro de la clase. Sin embargo, cuando entra en la clase, ya forma parte de sí misma, o sea, es un miembro de sí misma, ya que es la clase de todas las clases que no son miembros de sí misma. La paradoja también puede ser formulada de distintos modos. Una formulación un poco más didáctica y más divulgativa es la paradoja del barbero. En la paradoja del barbero, por ejemplo, hay un barbero que está dentro de un ámbito, puede ser un ámbito cerrado, puede ser, por ejemplo, un barco, y el capitán le da la orden a los hombres que se afeiten la barba. Por lo tanto, la orden es, hay que afeitar la barba a todos aquellos que no se afeitan a sí mismos, o todos aquellos que no se afeitan a sí mismos deben afeitarse. Entonces, como hay un solo barbero, el barbero comienza a afeitar a todos los demás para cumplir con la orden del capitán. Pero cuando llega al final, él es el único que queda sin afeitarse. Ahora la pregunta es, ¿debe afeitarse o no debe afeitarse? Porque si no se afeita, cumple con la orden, que es afeitarse a todos aquellos que no se afeitan a sí mismos. Como él no se afeita, entonces debe ser afeitado. Pero cuando él se afeita, como él es el barbero, entonces ya se está afeitando a sí mismo y no está cumpliendo con la orden del capitán. Entonces el barbero no sabe al final si afeitarse o no. Este tipo de paradoja son llamadas paradojas lógicas porque su formulación matemática, digamos, está escrita en símbolos, dice más o menos así: E pertenece a la clase si solo si E no pertenece a la clase. Con lo cual es una contradicción porque pertenece y no pertenece a la vez. Entonces, esta paradoja llevó a Russell a intentar pensar sobre cómo evitar una paradoja, cómo hacer que una paradoja desaparezca cuando haya sido formulada. Hay paradojas que son, digamos, históricamente importantes, como la paradoja de Epimenides el cretense, que dice más o menos, todos los cretenses son mentirosos, yo soy cretense y yo miento, ¿no? Entonces, si miente, dice la verdad, y si dice la verdad, miente, y otra vez nos lleva a la paradoja. Entonces, ¿cómo tratar o cómo lidiar con estas paradojas? La solución que estaba pensando Russell en su época fue propuesta en varios libros. La primera apareció en el apéndice B de su libro Los Principios de la Aritmética, de 1903. En el apéndice Russell trata de pensar esta paradoja y por lo tanto dice lo siguiente. Russell escribe en 1903: toda función proposicional f de x tiene, además de su rango de verdad, un rango de significado, es decir, un rango dentro del cual debe estar x si f de x ha de ser una proposición, ya sea verdadera o falsa. Este es el primer punto de la teoría de tipos. El segundo es que los rangos de significado forman tipos, es decir, si x pertenece al rango de significado de
f de x, aunque f pueda variar, y el rango de significado es siempre o bien de un solo tipo o una suma de varios tipos completos. Entonces, la propuesta de Russell es la teoría de tipos. La teoría de tipos es la propuesta de Russell para disolver o resolver el tema de las paradojas. Como leímos ahí, Russell toma en consideración el concepto de función. El concepto de función va a ser importante para intentar resolver el problema. El concepto de función lo hemos visto en la clase pasada con Frege, y los términos principales o los conceptos principales de función matemática ya están dados en la clase anterior. Así que si quieren saber sobre esto, pueden ir a la clase sobre Frege, que es el segundo de los videos. Lo que dice Russell es que una función proposicional, para que pueda ser reemplazada por una constante y transformarse en una proposición, tiene que haber un rango de significado de los valores que pueda tomar el argumento de la función. Por ejemplo, si yo tengo una función como x es una capital D, esa función proposicional que dice x es una capital D, entonces yo entiendo que dentro de la función debe haber un argumento para x, o sea, debe reemplazarse esa x por un argumento que tenga un rango de significado. Si yo estoy hablando de la capital D, entonces yo entiendo perfectamente que a los objetos que me estoy refiriendo pueden ser o países o ciudades, ya que tanto las ciudades como los países tienen capitales. Entonces el rango, digamos, el conjunto entero de objetos que harían significativa la proposición cuando se sean reemplazadas en la función proposicional es lo que Russell llama el rango de significado. Entonces tiene que haber digamos, un conjunto de objetos que digamos, al ser reemplazados den una proposición que tenga sentido. Por ejemplo, si yo en lugar de X, en lugar de una ciudad o de un país, coloco, digamos, un animal y digo, por ejemplo, el tigre es la capital de X cosa, entonces ahí nos estamos dando cuenta que algo no funciona, porque tigre no puede ser nunca la capital de nada. O sea, tigre es un objeto que no puede estar dentro del rango de significados que harían que una proposición a partir de una función sea significativa. Entonces, a partir de aquí, todo objeto que no esté en el rango de significado haría que, digamos, las proposiciones sean sin sentido. Y obviamente esos objetos surgen por entender de qué, digamos, va la función, ¿no? O sea, entender con sentido común que si yo digo X es la capital de, me estoy hablando tanto de países o de ciudades, pero nunca jamás de animales. Luego añade Russell: un término o individuo es cualquier objeto que no es un rango. Este es el tipo ínfimo de objetos. Parecería que todos los objetos designados por palabras singulares, ya sean cosas o conceptos, son de este tipo. El segundo tipo consiste en rangos o clases de individuos. El tipo siguiente a las clases de individuos El tipo siguiente a las clases de individuos consiste en las clases de individuos. Los números son también un tipo que se encuentra fuera de la serie nombrada y que presenta ciertas dificultades debido al hecho de que todo número selecciona ciertos objetos independientes de todo tipo de rangos, a saber, aquellos rangos que tienen el número dado de miembros. Con esto lo que Russell está intentando decir es que nosotros cuando hablamos estamos, digamos, utilizando una serie, un conjunto de palabras que tienen distintos tipos lógicos y que por lo tanto estarían fundadas en distintos tipos de lenguaje. Pero, por ejemplo, hablando de tipos lógicos, si yo en el ejemplo anterior, si yo digo, por ejemplo, Buenos Aires es la capital de Argentina, la palabra Buenos Aires, ahí, o la palabra Argentina, pueden ser identificados como un tipo lógico, el tipo lógico más ínfimo, digamos, el tipo podemos llamar de individuo o de objeto, ¿no? Entonces, si yo tengo el tipo lógico más simple, digamos, tipo cero, el de individuo o el de objeto, entonces a partir de ahí, el otro tipo que va a modificar el predicado que se va a agregar para modificar el individuo o el objeto tiene que ser de un tipo superior. Por ejemplo, yo a Buenos Aires lo puedo modificar con ser una capital, o por ejemplo ser una ciudad, o ser ordenada, o ser limpia. Entonces limpia, ordenada, ciudad, capitales son allí un tipo superior al individuo, o sea, son lo que se llaman propiedades del individuo, por lo tanto son de tipo 1.
Entonces las propiedades de individuos son de tipo uno. Por ejemplo, decir Buenos Aires es una ciudad, en el caso Buenos Aires es tipo cero y la ciudad o ciudad es tipo uno. Entonces el tipo uno está siendo predicado o atribuido al tipo cero. Y así obviamente hay más tipos ascendentes, por ejemplo, las propiedades de las propiedades, ¿no? Por ejemplo, cuando digo Buenos Aires es una ciudad, Buenos Aires es de tipo cero y ciudad es de tipo uno. Pero también puedo decir una ciudad es un adjetivo. Entonces ahí, ciudad que era de tipo uno es modificada por un tipo superior que es ser adjetivo. Entonces ser adjetivo es una propiedad de una propiedad. Y así puedo yo ir subiendo, digamos, el número de tipos y siempre van a ser propiedades de propiedades de propiedades y así. Y lo mismo puede funcionar con lo que hablábamos de clases y elementos. Por ejemplo, el tipo cero puede ser un elemento de una clase. El tipo uno puede ser la clase de esos elementos y el tipo 2 puede ser la clase de las clases. Y así puedo seguir yendo hacia arriba. Entonces, lo que la teoría de tipos dice es que para que un enunciado tenga sentido, debe respetar la teoría de tipos. O sea, debe formarse un enunciado, digamos, de manera tal que deben respetarse la jerarquía de tipos. Si yo comienzo con un individuo de tipo cero, por ejemplo, que puede ser un objeto o puede ser algo que sea un individuo, debo agregarle un predicado que sea de tipo uno, pero no solamente cualquier predicado, sino un predicado que sea significativo, o sea, un predicado que me dé una oración con sentido. Por ejemplo, si yo empiezo con el número y digo el número 5 es de tipo cero. Pero si yo digo a continuación, el número 5 es valiente, valiente debe de ser de tipo uno porque modifica el tipo cero. Sin embargo, valiente no puede ser, digamos, el predicado acorde a número porque los números no pueden ser valientes. Quiero decir, el rango de significado no es correcto. Está en un rango de significado equivocado. Por lo tanto, esa oración, el número 5 es valiente, es una oración sin sentido. ¿Por qué? No solamente porque, digamos, los tipos deban coincidir, sino porque el rango de significado no es el correcto. No se puede modificar o no se puede agregar la característica de valiente o de valentía a un número. En cambio, si yo en lugar de número hubiese puesto un ser humano o incluso hubiese puesto algún animal, ahí esa frase era con sentido, o sea que estaba respetando casi bien la teoría de tipos. Ahora bien, ¿qué pasa con las paradojas? Bueno, las paradojas también tienen la eh, propiedad de que no cumplen con la teoría de tipos y por lo tanto al no cumplir con la teoría de tipos, sus enunciados, los enunciados que se forman, son enunciados sin sentidos, o sea, no son significantes, como dice, son pseudo proposiciones, como diría Russell. Russell escribe en Principio de Matemática, el libro de 1910. Dice Russell, un análisis de las paradojas que se han de evitar indica que todas ellas resultan de una cierta clase de círculo vicioso. Los círculos viciosos de los que nos ocupamos surgen del hecho de suponer que una colección de objetos puede contener miembros que solo pueden ser definidos por la colección como totalidad. Así, por ejemplo, la colección de las proposiciones se supone que contiene una proposición que dice toda proposición es verdadera o falsa. Parecería, sin embargo, que dicha afirmación no podría ser legítima a menos que toda proposición se refiera a una colección ya definida, lo que no puede hacerse si se crean nuevas proposiciones mediante expresiones que contengan toda proposición. Tenemos, por tanto, que decir que las expresiones que contengan toda proposición carecen de sentido. Lo que Russell quiere decir aquí es que cuando uno enuncia o cuando uno tiene un sistema de proposiciones, ese sistema de proposiciones, digamos, está fundado como una totalidad, o sea, hay una totalidad de proposiciones dentro de un sistema dado. Lo que dice Russell es que uno no puede tomar un enunciado que afirme algo sobre la totalidad y que ese enunciado sea parte de la totalidad. Porque si eso sucede, el enunciado que diga todo enunciado está agregando un nuevo enunciado con esa afirmación. Entonces, la totalidad anterior no era una totalidad cerrada, sino que es una totalidad que puede agregarse
con un enunciado nuevo que diga todo enunciado. Con lo cual Russell dice que o no era una totalidad o era una totalidad ilegítima. Entonces la única forma que nos queda es suponer que en una clase de enunciados que forman una totalidad, no tiene que haber ningún enunciado que diga todo enunciado. O sea, una afirmación que diga todo enunciado, lo que fuere, esa afirmación es sin sentido. ¿Por qué dice esto Russell? Porque lo que piensa Russell es que no se puede hablar sobre una totalidad desde la totalidad. Volvamos a una paradoja. Por ejemplo, si yo digo todo enunciado es falso, este enunciado también es falso. Entonces, si yo digo todo enunciado es falso, el enunciado que dice todo enunciado es falso también debe ser falso. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo que dentro de la totalidad que está predicando ese enunciado también se encuentra ese mismo enunciado que dice algo de la totalidad. Pero ahí caemos justamente en la paradoja, porque si es falso es verdadero. Lo que diría Russell es que no debiera ser así. Debería ser lo siguiente, que debería ser una totalidad cerrada, ya definida de antemano, y sobre esa totalidad se puede decir desde otro lenguaje, digamos con un tipo superior, se puede decir, por ejemplo, que todo enunciado es falso, pero cuando dice todo enunciado es falso se está refiriendo a la totalidad que está debajo, y en esa totalidad que está debajo no se encuentra el enunciado que dice todo enunciado es falso. Entonces, si nosotros hacemos esa separación entre la totalidad y los elementos y la totalidad definida y un enunciado que habla sobre la totalidad, pero que no está dentro de la totalidad, entonces llegamos a no caer en la paradoja, o sea, a no formular la paradoja. Porque la paradoja, de algún modo, es autorreflexiva, digamos, habla de sí misma, es una autorreferencia, ¿no? Decir todo enunciado es falso es como que ese enunciado está hablando de sí mismo también y está diciendo que es falso. Para evitar esa justamente autorreferencias que Russell dice que debemos respetar la teoría de tipos, y la teoría de tipos funda dos distintos tipos de lenguaje. El lenguaje objeto, que sería del cual yo estoy hablando, la totalidad cerrada, y el metalenguaje, que sería desde el cual yo hablo o digo cosas como todos los enunciados son X. Entonces hay lenguaje objeto y metalenguaje. Si vamos de este modo, entonces las paradojas no se forman. Vamos al ejemplo de Epimenides. Si dice Epimenides, yo miento, o yo soy mentiroso, porque antes se había dicho que todos los cretenses son mentirosos, y él es cretense, entonces dice yo soy mentiroso o yo miento, eso nos da la paradoja siguiente, que es, si él miente, entonces dice la verdad. Si dice la verdad, miente. Pero lo que debemos hacer nosotros para no caer en paradojas sería lo siguiente: señalar una totalidad cerrada de enunciados o de mentiras a la cual el cretense, el primera de cretense se refiere, diciendo que esa totalidad cerrada son todas mentiras. Pero, digamos, el enunciado que dice yo miento o yo estoy mintiendo no pertenece a esa totalidad de cosas que él dice que está mintiendo, sino que se está refiriendo a la totalidad, pero no al enunciado que dice yo estoy mintiendo. Entonces, de ese modo no se forman las paradojas. Hay otra forma en que Russell intenta superar esto de las paradojas, y tiene que ver con la estrategia de reducir las expresiones que refieren a clases, a proposiciones, a números o a conjuntos en términos de expresiones que se refieren a funciones. Porque de este modo nos damos cuenta que esas categorías como clase, objetos y conjuntos, clase, conjuntos, números y objetos, son indeterminadas. ¿Por qué? Porque al reducirse a funciones, nos damos cuenta que las funciones también son indeterminadas. Entonces, la estrategia de Russell consistiría en hacernos mostrar por medio de expresiones que contengan funciones cómo resolver la paradoja. Ya sabemos que la función es toda expresión insaturada, toda expresión que contiene una variable X, o sea, que hay una ambigüedad en la expresión. Entonces, si yo digo f de x, por ejemplo, esta f de x contiene o refiere ambiguamente a distintos valores de la función, como por ejemplo f de a, f de b, f de c, y así hay un montón de argumentos que pueden ser reemplazados para dar
valores de función que sean verdaderas. Obviamente esto tiene que respetar lo que dijimos antes como el rango de significado. Pero sabemos que hay una serie, una colección, digamos, de argumentos que harían que esa función den proposiciones con sentido. Entonces aquí podemos entender lo mismo que entendimos ya, que es que los valores de verdad de las funciones, o sea, las proposiciones que se forman con esos valores de verdad, forman una totalidad. Entonces, si forman una totalidad, cada uno de esos valores de verdad, lo que Russell se pregunta es, si yo pongo en el lugar de la variable, en lugar de la variable pongo, si pongo una en lugar de la variable yo pongo una constante, pero si en lugar de la variable yo pongo a la misma función, o sea, algo que contiene a la totalidad, entonces vuelvo a tener aquí lo mismo que dije hace rato, una especie de autorreferencia. Entonces la paradoja se forma, porque en lugar de poner un argumento que me pueda hacer una proposición con sentido, estoy ingresando en lugar del argumento a la misma función. Entonces estoy haciendo algo como f de x, ¿no? Estoy poniendo a la misma función dentro de la función. Pero si yo pongo a la función dentro de la función, estoy diciendo que no está determinado, o sea que vuelve a la función a tener un elemento indeterminado que es la misma función como argumento. Entonces lo que Russell dice es que no puede colarse la totalidad dentro de la función, porque la función ya funda una totalidad de argumentos que hacen que las proposiciones sean valores de verdad o tengan valor de verdad verdadero. Entonces no puedo colar la totalidad en la función y por lo tanto no puedo meter dentro de la función como argumento a la misma función. Cuando yo hago eso, estoy cometiendo justamente la falacia del círculo vicioso, no estoy respetando el principio del círculo vicioso y estoy cometiendo, por supuesto, una paradoja. Russell escribe, una función es lo que ambiguamente designa algo de una cierta totalidad, a saber, los valores de la función. Por ende, esta totalidad no puede contener miembros que abarquen la función, ya que si fuera así, debería contener miembros que abarcasen a la totalidad, lo cual, por el principio del círculo vicioso, no puede englobar la totalidad. Que es lo que dijimos hace rato, no puedo poner como argumento a la misma función, porque eso me daría que la función seguiría estando indefinida. Para reducir la paradoja de Russell, que dice que las clases de las clases que no son miembros de sí mismas, lo que tenemos que hacer es aplicar la misma estrategia. Podemos reducir la paradoja de clases a enunciados que contengan funciones. Por ejemplo, sea W la clase de todas las clases que no son miembros de sí mismas. Como ya sabemos, vamos a obtener enunciados que afirmen a la vez que W es miembro de W y que W no es miembro de W. Para resolver o disolver la paradoja, debemos suponer que toda proposición de una clase debe poder reducirse a un enunciado acerca de una función que defina la clase. Una función que quede satisfecha por los miembros de la clase y no por otros argumentos. De este modo, una clase no puede ser el argumento con sentido de su función de definición. Entonces, decir que W es miembro de las clases que no son miembros de sí misma, es sin sentido. Y obviamente decir que no lo es también es sin sentido. Con lo cual, una paradoja es un enunciado sin sentido. ¿Por qué? Porque no cumple con la teoría de tipos. La teoría de tipos dice que para fundar un enunciado con sentido deben respetarse los tipos lógicos, tener un tipo cero del cual se predica y la predicación debe ser del tipo superior, de tipo 1 y así, si quiere predicarse del tipo 1 debe ser del tipo 2. Tampoco pueden predicarse propiedades del mismo tipo, o sea, si digamos, el objeto con el cual yo quiero hacer un predicado es de tipo 1 y el predicado también es de tipo 1, entonces voy a caer en una autorreferencia. Si caigo en una autorreferencia, no estoy siguiendo la teoría de tipos y estoy formando una paradoja, que es justamente una autorreferencia. Obviamente el tema es difícil y hay muchas paradojas que se podrían enunciar, pero con esto es suficiente. Lo que veríamos entonces en los próximos capítulos es cómo Russell va a modificar su teoría basado en la semántica, va a modificar la teoría de Frege, digamos, con respecto a lo que él pensaba de estos mismos contenidos. Va de nuevo. Obviamente las paradojas son temas difíciles y hemos querido con este video dar un tratamiento un poquito más complicado del asunto, pero
obviamente digamos, los problemas no se agotan. En, en las clases que siguen vamos a entrar en el programa semántico de Russell y vemos cómo Russell va a modificar y va a tratar de resolver los problemas que se presentaron en la semántica de Frege que vimos en las clases pasadas. Así que bueno, nos vemos en próximas clases. Gracias por haber atendido. Hasta luego.